María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Anexo 2. La total consagración es la estrategia de Dios para salvar su pueblo, revelada por Nuestra Señora en Fátima. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos, es decir, para pagar el precio por nuestros pecados, librarnos del infierno y posibilitarnos la felicidad eterna, que consiste en la unión con Dios en el amor. El objetivo de cualquier buena devoción o práctica de piedad es ayudarnos a conocer y colocar en práctica la voluntad de Dios, de forma que podamos perseverar en la comunión con Él, aquí y de este modo llegar a la eterna bienaventuranza. La palabra de Dios y la Iglesia nos enseñan que van para el cielo las personas que en el momento de su muerte están en estado de gracia, es decir, en la comunión con Dios, libres de pecados mortales. Por otro lado, van para el infierno todas las personas que en el momento de su muerte están en pecado mortal, es decir, sin la gracia de Dios. La gracia de Dios que recibimos en el bautismo es absolutamente necesaria para nuestra salvación. Sí, en el momento de nuestra muerte nos presentamos a Dios sin la gracia santificante o habitual, seremos precipitados en el infierno. La gracia santificante es un don sobrenatural que nos torna capaces de tener comunión con Dios. O en otras palabras, la gracia de Dios es la presencia de Dios en nosotros. Después del inicio del uso de la razón, más o menos 7 años, podemos perder la gracia de Dios si cometemos algún pecado mortal, es decir, si desobedecemos a Dios en materia grave. El pecado mortal así se llama justamente porque nos hace perder la gracia, que es la vida de nuestra alma, dejándonos muertos sobrenaturalmente. Si cometemos un pecado mortal, estamos rompiendo la amistad con Dios, rechazando su autoridad sobre nosotros y despreciando sus mandamientos. La persona que está en estado de pecado mortal está en peligro de ir para el infierno a cualquier momento si así muere. Nuestro gran esfuerzo como cristianos es exactamente el de amar a Dios de verdad, colocándolo en práctica sus mandamientos, de forma que conservemos en nosotros su gracia, es decir, en la vida de comunión con Él, que concretamente se expresa en la digna recepción de la Santísima Eucaristía. Jesucristo fundó la Iglesia justamente para que continuase su obra salvífica, enseñando la verdad y comunicando su gracia por medio de los sacramentos. Siendo así, si alguien perdió la gracia de Dios cometiendo algún pecado grave, podrá recuperar esa misma gracia a través del arrepentimiento y de la confesión sacramental. Cualquier pecado grave nos hace perder la gracia de Dios y nos torna merecedores del infierno. Por ejemplo, faltar a las misas dominicales o del precepto por pereza, comodidad, tener odio del prójimo, frecuentar falsas doctrinas, vivir en situación de adulterio, infidelidad, unión libre, práctica sexual fuera del matrimonio, pornografía y masturbación, frecuentar ambientes gravemente pecaminosos, prostíbulos, discotecas, carnavales, bailes inmorales, fiestas electrónicas, etc. Evitar hijos por medios artificiales, abortar o apoyar el aborto, ingresar, apoyar o votar
por partidos u organizaciones de naturaleza socialista, comunista o que defienden el aborto y la ideología de género, perjudicar al prójimo con calumnias y difamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es grande. Es siempre útil recordar que un pecado, para ser grave, además de la materia grave, necesita que se tenga conocimiento de causa y voluntad deliberada. Quien quiere ir al cielo debe esforzarse para rechazar todo pecado, especialmente los graves o mortales, que nos hacen perder la gracia de Dios. Para eso, en estos tiempos, además de la accessis, esfuerzo personal, del auxilio de la gracia de Dios, gracias actuales, que son obtenidas por la oración, penitencias, caridad y digna recepción de los sacramentos. La total consagración a la Santísima Virgen o Santa Esclavitud de Amor tienen exactamente la finalidad de ayudarnos a perseverar en la gracia de Dios, enseñándonos a amar a Jesús de verdad, colocando en práctica sus enseñanzas, de modo que hagamos todo lo que Jesús mandó. La total consagración, como enseña San Luis María Griñón de Montfort, es un auxilio que Dios pone a nuestra disposición para ayudarnos a vivir mejor nuestro bautismo y a perseverar en la gracia que garantiza nuestra entrada en el cielo. La doctrina sobre total consagración a Jesús por María fue inmortalizada por San Luis de Montfort en el célebre escrito Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Este pequeño libro sacudió el infierno y provocó gran pavor y odio en Satanás. Temor porque el enemigo sabía que la divulgación de aquella consagración llevaría al cumplimiento de la profecía hecha por el Padre en el Antiguo Testamento. Génesis 3:5, donde Dios dice al demonio que la mujer y su descendencia aplastaría su cabeza. Génesis 3:15. Odio porque por medio de la consagración allí enseñada, los fieles harían la entrega de todo lo que eran y poseían a Nuestra Señora, incluso los méritos de sus buenas obras, a través de los cuales la Santísima Virgen podría salvar muchas almas, alcanzando la gracia de la contrición y de la conversión a muchos pecadores que de otro modo irían para el infierno. Por esta donación de los méritos a Nuestra Señora, muchísimas almas serían arrancadas de las garras del demonio, pues les serían alcanzadas las gracias del arrepentimiento y del retorno a la comunión con Dios, aún antes de morir. Fue por eso que la antigua serpiente, el demonio, quiso destruir el tratado o al menos esconderlo, a fin de que el pueblo continuase desconociéndolo y así no comprendieran la grande utilidad que esta consagración tendría para las personas que la hicieron y para las otras que por la donación de los dos méritos serían rescatados para Dios por la Santísima Virgen. La grande diferencia de esta total consagración en relación a las demás consagraciones es justamente la entrega de los bienes espirituales a Nuestra Señora, pues por este medio ella pasa a ser la administradora de nuestro tesoro espiritual. Toda recompensa que Dios nos concede por las buenas obras, guardando y haciendo crecer la parte personal e intransferible, valor meritorio y administrado, la parte donable de este tesoro, valor impetratorio y valor satisfactorio o indulgencia, de modo que pueda utilizar esta parte donable, sobre todo, para rescatar las almas, alcanzándoles la gracia del arrepentimiento, para que retomen a la comunión con Dios y se salven.
Cuando en Fátima, en 1917, Nuestra Señora mostró el infierno a los pastorcitos y dice que van muchas almas al infierno por no haber quien ore ni se sacrifique por ellas. Ella reveló también una grande estrategia de Dios para salvar a su pueblo, para salvar las almas de los pobres pecadores. Mi Hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Debemos preguntarnos, ¿en qué consiste la devoción al Inmaculado Corazón de María y de qué forma esta devoción ayudará a salvar a los pobres pecadores? Lucía de Fátima dice que la devoción al Inmaculado Corazón de María consiste en una consagración de abandono y entrega. La forma para la cual esta devoción podría ayudar a salvar los pobres pecadores es justamente por la entrega de los méritos espirituales a Nuestra Señora, por medio de la total consagración. La total entrega a la Santísima Virgen transforma automáticamente la persona consagrada en donadora de méritos espirituales, aunque la misma no tenga comprendido bien esta realidad. Siempre recordando que por el simple hecho de consagrarnos por este método, tenemos un gran aumento en el valor de nuestro tesoro espiritual, una vez que Nuestra Señora es quien pasa a ofrecer todas nuestras buenas obras a Dios, que antes por ella serán ofertadas y purificadas de sus imperfecciones y enriquecidas por el perfume de las virtudes. Por causa de la comunión de los santos, nuestros merecimientos pueden ser aplicados para alcanzar gracias y socorrer nuestros hermanos vivos y también las almas que están en el purgatorio. Por eso el Papa Pío XII dice que es un misterio como muchos se salvan, no gracias a sus merecimientos, pero sí de otros. En realidad, esta enseñanza del Papa es la misma verdad dicha por Nuestra Señora en Fátima, aunque de forma inversa. Van muchas almas al infierno por no haber quien ore ni se sacrifique por ellas. Es decir, aunque los que se condenan lo hacen por su propia culpa, ellos no se condenarían si hubiese personas que alcanzasen para ellos la gracia del arrepentimiento y del retorno a la comunión aún antes de morir. En verdad, especialmente en nuestros días, la grandísima mayoría de los que se salvan gracias a la intercesión y merecimientos de otros. Una religiosa canadiense llamada Dina Belanger, en 1897 a 1929, a la cual Jesús reveló los misterios de la vida religiosa, dijo una vez que el propio Salvador dijera que si los religiosos o las religiosas que existían en el mundo simplemente viviesen su regla, ninguna alma iría para el infierno. Ninguna. Por los merecimientos e intercesión de los religiosos, todos se convertirían antes de morir y enfrentarían el juicio de Dios. Aún así, los asesinos y abortistas, los ladrones y corruptos, los blasfemadores, satanistas, hasta los petistas, partido político brasileño, alcanzarían el arrepentimiento de sus errores y la salvación. Calculen menos de 1.5 millones de personas, total de religiosos más sacerdotes exigentes en el mundo, ayudarían a salvar 8 billones de personas. Más infelizmente, la mayor parte de nuestros religiosos no viven bien las reglas de sus comunidades. No hay forma más eficiente de ayudar a salvar almas
disponibilizar nuestros dones espirituales a la Santísima Virgen. Por nuestro Señor escogió este medio para salvar a su pueblo en estos tiempos difíciles. De ahí la palabra de Nuestra Señora: mi Hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si quisiéramos ayudar a salvar muchísimas personas, lo mejor que debemos hacer es divulgar la total consagración, llevando todos cuantos fueran posibles a consagrarse, disponibilidad a Nuestra Señora, sus dones espirituales, para que ella socorra las almas. En 1917, Nuestra Señora mostró que muchas almas caían en el infierno. En aquel tiempo casi no había divorcios, abortos, práctica homosexual. Aún no había videos pornográficos, ni rock, ni baile funk, ni fiestas electrónicas, etc. Los sacerdotes y obispos predicaban la misma doctrina en todos los lugares. Había mucho más preocupación con la salvación de las personas. ¿Cómo sería si ella mostrara el infierno hoy? Todos los días mueren centenas de millares de personas. ¿Cuántas están en la gracia de Dios? ¿Cuántas están preparadas para enfrentar el juicio? Todos los días, mejor aún, en todos los momentos, Nuestra Señora recoge y usa todos los méritos que le fueron entregados para sus hijos y esclavos por amor, para que por ese medio ella pueda alcanzar la gracia del arrepentimiento para los que están en pecado mortal y en peligro de ir para el infierno a cualquier momento. Todos los días ella rescata muchísimas almas para Dios, mas aún así muchísimos van para el infierno. Faltan dones espirituales para rescatar más almas. Faltan donadores de méritos. Si ella tuviese más méritos a su disposición, rescataría más y más almas. Si muchas más personas hicieron la total consagración, habría muchos más donadores de dones espirituales. Por todo eso, en la celebración de los 300 años de la muerte de San Luis María de Montfort, de 1716 al 2016, y de los 100 años de Fátima, de 1917 al 2017, necesitamos hacer una gran campaña para divulgar la total consagración y así garantizar muchos nuevos donadores de méritos espirituales a Nuestra Señora, para que muchos pecadores sean salvados. En el jubileo de los 100 años de Fátima, es preciso colocar en evidencia esta estrategia de Dios para salvar a su pueblo en estos tiempos de perdición y apostasía. Es necesario hacer comprender cómo la total consagración a la Santísima Virgen corresponde a la devoción al Inmaculado Corazón de María que Jesús quiere que se establezca en el mundo, y como una donación de los méritos podrán ser salvos los pobres pecadores que de otro modo se condenarán. Cada alma costó la sangre de Cristo. El mayor acto de caridad que podemos tener para con nuestro prójimo es ayudarlo a salvarse. Empeñémonos todos en esa grande campaña.